Hola traders, lunes 16 de octubre, vamos con nuestro análisis semanal. Hemos visto en las últimas horas un importante repunte de algunas de las materias primas, especialmente el crudo y el oro, que en absoluto invalidan el análisis realizado que hemos venido realizando en semanas anteriores. Y también hemos visto unas bolsas que en realidad continúan en modo correctivo, pero con más probabilidad de encontrarnos ante escenarios bajistas. Se produjeron en semanas pasadas, mes pasado, mes y medio pasado, subidas en las rentabilidades del mercado de renta fija, que ha supuesto en la práctica pues, una subida en términos reales de los tipos de interés, ¿no? Es posible que estemos alcanzando la ansiada pausa en la subida de tipos de interés de los bancos centrales, algo que en realidad no sabremos hasta la semana que viene, en la que tendremos reunión del BCE, del Banco Central Europeo, donde se espera un probable aumento de 25 puntos básicos en los tipos de interés, y dentro de 2 semanas tenemos a la Fed, que es posible que no suba más los tipos a pesar de que los recientes datos de inflación, ahora los analizaremos, siguen apuntando a que no está ni mucho menos controlada. Como siempre vamos a verlo todo con detalle, gráficos, noticias, todo. Pero antes de continuar, si os gusta el vídeo, pulsad en me gusta, porque es la mejor forma de hacérmelo saber. Y si os suscribís al canal, os van a avisar todos los lunes, pulsáis aquí y os suscribís. Y os van a avisar todos los lunes cuando suba mi vídeo al canal de IG. Ya sabéis, todos los lunes aquí análisis semanal. Vamos a ver qué ocurrió. Comencemos con la semana pasada. Una semana que vino marcada con un arranque de festivo en Estados Unidos, en Japón y en Canadá. No mucho más, nada más reseñable. Yo creo que podemos saltar directamente al miércoles. Un miércoles en el que tuvimos el primer dato de inflación en Estados Unidos. Concretamente empezamos con el dato de inflación mayorista, el PPI, que fue algo peor de lo esperado, algo mejor que en el mes anterior, pero que sigue excesivamente elevado, ¿no? Si nos vamos a algunos indicadores de inflación independientes y que utilizan otro tipo de metodología, como el Truflation, podemos ver que el Truflation nos está marcando que en el último año, interanualmente, estaríamos con una inflación del 2,3% en Estados Unidos, ¿no? Que es inferior a la que reporta o anuncia el gobierno del 3,7%, ¿no? Si esto fuera así, podría indicar que ya estamos en entornos reales de inflación más o menos controlada, pero lo cierto y verdad es que la Fed se fija también en los indicadores oficiales más que en estos indicadores alternativos, ¿no? Tuvimos también ese miércoles la salida de las minutas de la Fed, las actas de la Fed. Estas actas han reflejado que la mayoría de los miembros de la Fed han considerado que sería apropiado realizar otro aumento en las tasas de interés para ir enfriando la demanda y acercar la inflación al objetivo que tienen marcado el 2% en los próximos 2 años, ¿no? Mientras que algunos todavía han dicho que no serían necesarios más aumentos. Los mercados reaccionaron de forma mixta a estas actas porque es verdad que la interpretación pues era fría y hubo más bien una ligera disminución en los rendimientos de los bonos, en los yields de los bonos y del tesoro a 2 años, y cayó algo, se disminuyeron algo las pérdidas del S&P 500, ¿no? Podemos decir que estas actas están mostrando que sigue el debate de esa postura de cuál debe ser la futura política monetaria, y que sigue habiendo cierta división comprensible, por otra parte, sobre si realizar más aumentos en los tipos de interés o mantenerlos estables, ¿no? La preocupación de la inflación sigue ahí, sigue siendo un tema importante para la Fed, y están tratando de equilibrar el riesgo que supone subir demasiado los tipos de interés o no subirlos demasiado y no alcanzar la inflación del 2%, ¿no? Esta incertidumbre sobre el camino que va a llevar la Fed en la política monetaria es lo que está contribuyendo a que haya este aspecto correctivo, esta volatilidad en los mercados financieros, ¿no? Especialmente en el mercado de bonos, porque los inversores están atentos a las próximas decisiones de la Fed, porque en el momento que se pudiera producir una pausa y un posible pivote hacia otro escenario de tipos, pues bueno, habría un pivotaje en las decisiones de renta fija hacia bonos de duración más larga, etcétera, y podría afectar también a la renta variable, ¿no? El jueves tuvimos los datos de inflación, vamos al jueves,
Lo tenemos el IPC clásico, digamos, que se ha mantenido en el 3%, igual que el mes anterior. Aquí lo vemos, tras este repunte, lo vemos pues algo estancado, todavía por encima del 3% y más bien cerca del 4%, ¿no? Con el 3,7%. Como digo, pues ahora mismo es lo que más preocupa a los bancos centrales, ¿no? Y el viernes salió el IPC en China. Fijaos qué aspecto más diferente, ¿no? En China están con un IPC oficial del 0% anual, es decir, no tienen estos problemas de inflación, están en un escenario completamente diferente y tienen su inflación mayorista pues incluso en cifras negativas, ¿no? Me he olvidado comentar los datos de desempleo, las solicitudes de desempleo en Estados Unidos pues continúan a la baja. Es verdad que en las 4 últimas semanas ha habido un cierto repunte, pero no podemos decir que eso haya cambiado la tendencia a disminuir el desempleo en Estados Unidos. Durante esta semana hemos tenido los siguientes datos, o vamos a tener los siguientes datos. El lunes no destacaría nada en especial. Mañana martes creo que habrá que estar atento a dos datos. El primero, el CIU alemán y europeo, este indicador de sentimiento económico, que es una encuesta de inversores y analistas institucionales, para ver si pues continúa ese pesimismo. Estuvimos viendo en meses anteriores que quizás se estaba dando un cierto punto de inflexión y será interesante ver si efectivamente, tal como dicen, el consenso de mercado, que espera que retroceda algo ese pesimismo hacia el menos 9,5 de este índice, a ver si se confirma, y por lo tanto sería este punto, julio aproximadamente, sería el punto de mayor pesimismo y estaríamos en la senda de recuperación de cierto optimismo, pero todavía en la zona negativa, ¿no? Y lo mismo para el agregado europeo, el CV europeo, ¿no? Ese miércoles esperamos también las ventas minoristas, perdón, martes, ventas minoristas en Estados Unidos, algo más débiles que años anteriores, pero siguen en terreno positivo y por lo tanto lejos del fantasma de una posible recesión por el momento, ¿no? Recordemos que en este entorno en el que llegan noticias económicas positivas, desaniman a los inversores porque les hace pensar que va a haber nuevas subidas de tipos, ¿no? Que mientras no crujan los huesos de la economía, la Fed puede seguir subiendo los tipos, ¿no? Tendremos también el miércoles solicitudes de viviendas, de construcción de nuevas viviendas en Estados Unidos. Aquí lo tenemos. Será el miércoles a las 2:30, solicitudes de construcción de nuevas viviendas, que está en ascenso. Y el IPC final en Europa, que bueno, al ser el final y haberse publicado ya anteriormente al adelantado, pues no debería generar grandes sorpresas, ¿no? Salen varios datos de China el miércoles también. Sale el PIB en China, que se espera se mantenga en torno al 4,5%. Es verdad que es menos que el anterior y que supone cierta desaceleración, pero también es verdad que China está en un proceso de maduración de su economía y por lo tanto cifras del 4 o 5% de crecimiento pues ya la querrían países occidentales, ¿no? Sus ventas minoristas siguen aguantando bien el periodo post-COVID y el desempleo pues en el entorno al 5%, ahí bastante estabilizado, ¿no? Relativamente bien también. Veremos si se confirman esos datos cuando se publiquen. Ese miércoles sale el IPC también en el Reino Unido, que es de los países occidentales el que más problemas más serios está teniendo para controlar su inflación y se espera que estén por encima todavía del 6%. Jueves, solicitudes de desempleo, como siempre, todos los jueves le vamos a hacer ese seguimiento. Y ventas de viviendas de segunda mano, que lleva cierto tiempo de caídas, aquí lo vemos, y bueno, es previsible, y así lo espera el mercado, que continúen las caídas de las ventas de segunda mano, ¿no? Y el viernes, por último, las ventas minoristas en el Reino Unido. Vámonos con los gráficos directamente. Concretamente vamos a empezar con los índices, empezando con el índice americano, el S&P 500. Fijaos, estos son las subidas de los últimos días y las caídas, la pequeña caída de finales de la semana pasada, ¿no? Como veis, eso no anula el contexto correctivo, este contexto de canal correctivo a la baja tras toda esta subida, ¿no? Así que es importante no perder el contexto y no dejarse llevar por las noticias de última hora cuando se producen estas subidas repentinas, bajadas repentinas.
Esto es típico de los movimientos correctivos, ¿no? Si mantenemos la visión amplia del gráfico, veremos que de momento seguimos en un contexto correctivo de toda la subida y que la cosa no ha cambiado, ¿no? Ahora bien, dentro de este contexto correctivo es más probable una visita de nuevo hacia el 4.200. No obstante, estaremos muy pendientes porque si superase el 4.500 podría ser el inicio del final de la corrección, pero es algo que no quedaría confirmado hasta que se fuera rompiendo el 4.500 en segunda instancia, ¿no? Por el momento, como digo, es más probable visita a niveles inferiores. El Nasdaq muy similar a nivel técnico, solo que con una fortaleza relativa mejor. Se están comportando mejor las tecnológicas y comunicación. Aquí lo podemos ver que, aunque tiene aspecto correctivo, tiene menos pendiente que el anterior y los mínimos, pues bueno, permanecen ahí, ¿no? Están aguantando. El Russell ha vuelto a realizar una visita al mínimo del 1700 y de momento, pues, este rango amplio del que tardaremos en salir para el Russell. Vámonos con Europa, empezando con el DAX, donde podemos ver que finalmente sí se ha roto el 15.500, se rompió, se produce un retroceso y una nueva visita al mínimo relativo anterior. Esto técnicamente nos indica que es más probable la continuación del movimiento bajista, por lo menos hasta este nivel, hacia el 14.600 aproximadamente. Eso lo veremos, vamos a ver qué tal aguanta el 15.000, que es ahora mismo el primer soporte, el más cercano que tenemos, que coincide con este mínimo relativo anterior y es probable que lo tantee en breve, ¿no? De momento la sesión ha abierto plana y vemos una vela de indecisión, un doji, sin definirse si es alcista o bajista, ¿no? Pero ahora mismo, desde el momento en que hemos perdido este soporte, el 15.500, lo más probable es cierta profundización en la corrección, en las caídas. Directamente con el IBEX se vio arrastrado por el DAX, sin embargo se mantiene todavía dentro de este rango, este retroceso se ha producido dentro del rango, está aguantando mejor. Ahora bien, si el DAX genera o se producen caídas más profundas en el DAX, sí o sí, tarde o temprano el IBEX se vería arrastrado y podría visitar inicialmente el 9.000. Japón, de nuevo, canal correctivo, sigue ahí el canal correctivo, estos movimientos en zigzag, sin direccionalidad, con vueltas en V, tan típicas de entornos correctivos, y no va a cambiar el escenario hasta que técnicamente veamos la rotura por lo menos del 33.500. China, se ha confirmado la rotura del soporte, de este soporte que teníamos aquí en el 12.300 aproximadamente, retroceso y continuación de la rotura, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo es más probable el inicio de una tendencia bajista en la bolsa china. Vámonos con las divisas. Sigue el escenario alcista del dólar. Estamos viendo la cesta del dólar americano ahora mismo. Y aunque es verdad que en los últimos días se produjo una cierta debilidad del dólar, si la vemos dentro del contexto de todo el escenario alcista, toda la tendencia alcista, no es más que una cierta corrección del movimiento anterior, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad sigue apuntando a que la tendencia alcista continúe y es posible que se produzca un nuevo ataque al máximo relativo anterior, ¿no? Lo mismo con el euro dólar, más probable que se reanude el escenario bajista. Hemos visto aquí cierto rebote, cierta reanudación de la tendencia, pero la tendencia no quedará reanudada hasta que se supere el mínimo relativo anterior. Lo mismo con la libra dólar, mismo aspecto. Y dólar yen, vemos que está enfrentándose a esa resistencia, a ese máximo histórico, que lo está parando temporalmente, está deteniendo. Vemos cómo se produce esta desaceleración en la tendencia y será interesante ver si lo aguanta, ¿no? Mientras tanto, mucha precaución porque es posible que le cueste bastante esfuerzo, bastante desgaste superar esa resistencia si es que la llega a superar, ¿no? Dólar franco suizo, pues bueno, parece que ha llegado, ya estuvimos avisando en semanas anteriores, concretamente la semana pasada, estábamos detectando una pérdida de impulso, de momentum en esta tendencia alcista y ahora mismo pues está en corrección, una corrección mucho más profunda, mucho más marcada que en los pares anteriores. Cripto, Bitcoin, en torno a los 28K, sin demasiadas novedades, y materias primas, ahí sí hemos tenido novedades y estamos viendo pues el crudo, como el viernes pasado tuvo este rebote importante,
Pero, insisto, no debemos perder la perspectiva de todo el aspecto del gráfico, ¿no? El gráfico sigue en tendencia alcista, corrección profunda y movimiento dentro de toda la corrección, ¿no? Es verdad que muy afectado y muy estropeado el gráfico, el aspecto técnico, el análisis técnico del gráfico, por todo el contexto geopolítico, por las tensiones bélicas y por la influencia de estas en el precio de estas materias primas, pero bueno, de momento el contexto correctivo sigue ahí y estaremos pendientes de ver cuándo finaliza esta corrección, sobre todo pues si se siguen produciendo nuevos máximos relativos, para ver si eso significa el final de esta corrección y el reinicio de la tendencia alcista. Con el oro ocurre lo mismo, con la diferencia que no veníamos de una tendencia alcista, sino veníamos de todo este contexto bajista en el que poco a poco fuimos perdiendo el 2000 hasta llegar incluso al 1800, ¿no? Ese activo refugio que supone el oro pues ha llevado a que se produzca este rebote fuerte por ese conflicto en Israel y Hamas, que bueno, que está llevando a que se produzcan fuertes entradas de dinero o fuertes inversiones en el oro y por lo tanto su apreciación, pero si nos fijamos podemos ver que todavía el contexto bajista no ha finalizado, ¿no? Son giros repentinos, movimientos repentinos, pero no podemos decir ni mucho menos que estamos viendo el inicio de una tendencia alcista. Bueno, esto ha sido el análisis de esta semana, espero que os haya gustado. Si es así, darle a me gusta y suscribiros y activar la campanita para que os avisen, como siempre, todos los lunes aquí en el canal de IG. Nos vemos la semana que viene. Feliz semana. Hasta luego.